Existieron papas tan pecadores que fueron confundidos con el mismo diablo. Top 10. Los papas más pervertidos de la historia. 10. Julio III. Este papa se enamoró de un ladronzuelo de 14 o 15 años llamado Inocenzo, a quien adoptó como su sobrino. No tuvo mejor idea para mantenerlo cerca que darle el puesto de cardenal. Los cronistas dicen que cuando Inocenzo salía de Roma, el papa se moría de impaciencia por su regreso, como un amante esperando a su novia, y que se jactaba del vigor sexual de su cardenal en las reuniones con los embajadores. Su amorío inspiró el poema El elogio de la sodomía. 9. Bonifacio VIII. No solo era pervertido, sino que además fue ateo y practicante de la brujería. Para él darse placer sexual era tan normal como frotarse las manos. Lo acusaron de tener relaciones con el noble Giacomo de Pisis, su esposa y su hija de 13 años, además de acostarse con el diablo. Dante en su obra La Divina Comedia lo puso en el 8º círculo del infierno. 8. Juan XII. Tal vez te sorprenda saber que era conocido como el Papa Fornicario y que también tenía tantos pecados que decidió quitarle los ojos a su confesor. Vendía cargos de obispos, tuvo sexo con su propia sobrina, castró a un cardenal, consolaba sexualmente a las viudas y, según testimonios, cuando apostaba, invocaba a los dioses romanos. De acuerdo con un reconocido historiador de la época, convirtió su palacio en un burdel. Murió a causa de un martillazo mientras se encontraba en la cama con una mujer casada. El asesino era el marido engañado. 7. Julio II. Este papa subió al poder en 1503 para contrarrestar la depravación romana, pero una vez sentado en el sillón de San Pedro, se portó igual y hasta peor. Como tenía espíritu emprendedor, puso su propio prostíbulo, en el cual él mismo verificaba la calidad del servicio de sus empleadas, y como quería satisfacer todo tipo de demanda, abrió el primer burdel masculino de la historia. Se le contaron 3 hijas ilegítimas, aunque es probable que haya tenido más. Por último, contrajo sífilis y tuvo tantas llagas producto de esta enfermedad que el Viernes Santo de 1508 nadie le pudo besar los pies. 6. Juan XXIII. Incluso mientras era cardenal, Juan XXIII ya se aprovechaba de jóvenes vírgenes aspirantes a monjas y en ocasiones las vendía como esclavas a piratas musulmanes. No solo era pervertido, sino también sanguinario. Cortó la nariz, los dedos y la lengua a sus cardenales enemigos. Se acostaba con sus hermanas. Fue acusado por 37 testigos de violar 300 monjas y en su corte de Bolonia tenía un harén con 200 mujeres. Era tan lujurioso que lo llamaban el diablo encarnado. 5. Benedicto IX. Los que lo sucedieron calificaron sus actos como innombrables y San Damián escribió un extenso tratado contra la corrupción del clero inspirado en él. De noche salía a un bosque a practicar extraños rituales que, en teoría, lo ayudaban a conseguir hermosas doncellas. De vez en cuando se acostaba con su hermana de 15 años y cuando se cansaba, hacía que tuviera sexo con hasta 9 hombres mientras él bendecía la escena. Parece que al final se tranquilizó un poco porque renunció al papado para casarse. 4. Paulo II. ¿Te parece hermoso este papa? Él juraba que sí. Y cuando llegó al poder, quiso que su nombre fuera Hermoso II. Pero los cardenales lograron que aplacara su vanidad. Le gustaba traer jóvenes a su palacio para torturarlos utilizando los métodos de la Inquisición y realizaba orgías sadomasoquistas en las cuales lo ataban y lo golpeaban. Los cardenales lo llamaron Santa Señora de la Piedad, porque cada vez que desataba un problema importante en la política, comenzaba a llorar desconsoladamente. Llegó a tener 400 amantes y murió durante una orgía. 3. Sixto IV. Este papa te parecerá muy adelantado a su época porque legalizó la prostitución en Roma y creó 3 impuestos. Uno para las prostitutas callejeras por cada servicio prestado,
otro para las prostitutas que vivían en casa de sus clientes ricos y otro para los nobles que querían acostarse con las hijas vírgenes de otra familia noble. De esta forma podía financiar la Capilla Sixtina. Además, tuvo un amorío con su sobrina Giovanna Riario, y cuando murió, el pueblo estaba tan enfurecido que quiso tomar el cuerpo del Papa para arrojarlo al río. Al parecer, no les gustaron los impuestos. 2. León X. A este papa le gustaba travestirse para salir a buscar hombres en los prostíbulos de Roma. Según los cronistas de la época, siempre iba acompañado de bellos pajes y en el momento de su coronación no pudo sentarse a causa de las hemorroides que tenía tras haber sido sodomizado una y otra vez. Obligó a las prostitutas romanas a pagarle el 40% de sus ingresos y vendió licencias a los sacerdotes para que pudieran tener concubinas sin remordimientos. ¿Pecaste? No te preocupes. Por un fuerte desembolso, el Papa León X te perdonaba todos los pecados. 1. Alejandro VI. Seguro ya debes haber escuchado hablar de este papa. Se trata de Rodrigo Borgia. Según el historiador Edward Gibbon, presidió más orgías que misas. Son conocidas sus competencias de prostitutas, en las cuales obligaba a una gran cantidad de mujeres desnudas a ponerse en cuatro patas gimiendo como si fueran cerdas. El Papa premiaba al hombre que fornicara con la mayor cantidad de ellas. Tuvo muchas amantes, pero con la exmeretriz Vanessa Catanei tuvo 4 hijos. La penúltima de ellos fue la célebre Lucrecia Borgia, a quien casó 3 veces con diferentes príncipes para establecer alianzas en favor de los estados pontificios. Se sospecha que fue amante de su propia hija. Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Esto fue Top Max.